Taller de estimulación de habilidades lingüísticas número 17. Hola niños, hola niñas, bienvenidos a un nuevo taller de estimulación de habilidades lingüísticas. El cuento que vamos a trabajar hoy es un cuento muy entretenido. Se llama Anto la mantarraya. Vamos a ver de qué trata. Anto la mantarraya. Anto era una mantarraya muy amistosa que llegó a vivir junto a su familia a un nuevo océano, donde había mantarrayas muy diferentes a ella en tamaños y colores. Ella había vivido en varios océanos, había hecho buenas amigas y le emocionaba tener nuevas amistades. Sin embargo, en su primer día de clases, las demás mantarrayas no se acercaron a saludarla, ni la invitaron a jugar, lo que la puso muy triste. Cuando Anto regresó a casa, le contó a su mamá lo ocurrido, y ésta le recomendó que lo hablara con su profesora al día siguiente. Así lo hizo. La maestra le explicó al curso lo maravilloso que es conocer a nuevos compañeros, compartir y ser buenos amigos. Anto se sintió muy a gusto durante el resto de esa clase. Pero en el recreo seguía sola y sin ninguna compañera que se acercara a jugar con ella. Estaba triste y aburrida, mirando cómo todas las otras mantarrayas se divertían. Al otro día se le ocurrió una genial idea para acercarse a sus compañeras. Les enseñaría diferentes juegos que había aprendido en otros lugares. Al principio tuvo miedo de hacerlo. Pero de a poco venció el temor. Y al final del recreo varias mantarrayas jugaban a la pinta marina con ella. El segundo día les enseñó el cachiglup y el tercer día el luche splash. Como eran juegos divertidos, cada día se sumaban más y más mantarrayas. ¿Por qué conoces tantos juegos entretenidos?, le preguntaron sus compañeras. Me los enseñaron mis amigas de otros océanos, respondió Anto muy contenta. En cada lugar donde he vivido hay juegos, costumbres, comidas y distintas maneras de hablar. Es lo entretenido de ser diferente. Así también podemos aprender muchas cosas los unos de los otros. Las mantarrayas entonces le pidieron disculpas por no haber sido amables con ella y le prometieron que cada vez que llegaran nuevos compañeros, los invitarían a todos a sus juegos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y pasó por un zapatito roto y mañana te cuento otro. Ahora que estuvieron muy atentos, vamos a revisar las preguntas. Ya niños, ahora que estuvieron muy atentos, vamos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se llamaba la mantarraya?
Muy bien, niños y niñas. Se llamaba Anto. Muy bien. Ya, niños, otra pregunta. ¿Qué problema tenía Anto en el colegio? Exacto, niños. Anto no tenía con quién jugar. Las demás mantarrayas no la invitaban a jugar. Niños, ¿cómo se sentía Anto al estar en el colegio, al estar en el recreo y que nadie la invitara a jugar? Exacto, ella estaba triste, ella estaba aburrida, a pesar de que le había pedido a la profesora que la ayudara. Entonces, la profesora le ayudó, pero aún así las mantarrayas no la invitaban a jugar y ella estaba sola en el recreo. Niños, ¿qué idea se le ocurrió a Anto para que las demás mantarrayas pudiesen jugar con ella? Muy bien, a Anto se le ocurrió que enseñarles a las demás mantarrayas diferentes tipos de juego que había aprendido en otros lugares, en los otros océanos que ella estuvo. Por ejemplo, estaba tan contenta porque estaban todas las mantarrayas jugando con ellas a la pinta marina. A pesar de que en un comienzo sentía un poco de temor, pensando que iba a ser rechazada, pero fue al contrario. Poco a poco las demás mantarrayas la acogieron y fueron jugando y aprendiendo de estos juegos que ella les contaba. Si ustedes pudieran poner un título a este cuento, cambiar el título, ¿cómo le pondrían? A ver, por ejemplo, yo le pondría Anto, la mantarraya de los océanos. ¿Y ustedes? A ver, ¿qué título del cuento le pondrían? Niños y niñas, quiero que hagan un ejercicio. Al final, las mantarrayas le pidieron disculpas por no haber sido amables con ella. Prometieron que cada vez que llegaran nuevos compañeros, los invitarían a jugar. Ese fue el final del cuento. Pero a mí me gustaría que ustedes en sus casas inventen otro final del cuento. ¿Cómo lo harían? Que estén muy bien. Piénsenlo y me cuentan. Ahora vamos con las palabras de vocabulario con la tía Marisol. Bueno, niños, pregunta de vocabulario, donde vamos a aprender nuevas palabras y sus significados. Primera pregunta, ¿ustedes saben qué es una mantarraya? ¿Qué es una mantarraya? Anto era una mantarraya. ¿Qué son las mantarrayas? Las mantarrayas son una especie de pez. Que habita en los océanos. Hay algunas pequeñas que miden menos de 1 metro y hay unas mantarrayas gigantes que miden aproximadamente 9 metros. Imagínense lo grande que puede ser una mantarraya. 9 metros es demasiado grande. Las mantarrayas son unos peces que están compuestos de aletas. Son diferentes a los peces normales. Si los podemos ver, no son como una merluza o como un salmón o como un tiburón, sino que son especiales. Existen algunos que son inofensivos para los seres humanos, es decir, no hacen nada, y otros que tienen un aguijón venenoso y que inyectan veneno al sentirse atacados y que podrían matar incluso ya que su veneno es muy potente. Bueno, finalmente quiero contarles que las mantarrayas en general habitan en los océanos cálidos, o sea, donde el agua es más calentita, donde el agua no es tan fría como el océano Pacífico. Y se alimentan de algunos crustáceos y de otros peces más pequeños.
Todo eso les puedo contar sobre las mantarrayas. Bueno, niños, siguiente pregunta de vocabulario. ¿Ustedes saben qué significa la palabra diversidad? Diversidad. ¿Por qué es importante que sepamos lo que significa la palabra diversidad? Porque este cuento, el cuento de Anto la mantarraya, nos hablaba de diversidad, de respetar la diversidad. La palabra diversidad significa diferencias. Son las diferencias que todos tenemos, tanto psicológicas, o sea, cómo pensamos, cómo actuamos, físicas, cómo nos vemos, culturales, de dónde venimos, de cuál es nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Todo eso es diversidad. ¿Y de qué nos hablaba este cuento? De respetar la diversidad, es decir, de respetar las diferencias. Cuando Anto llegó al océano, las otras mantarrayas no querían jugar con ellas porque eran diferentes. No querían jugar con ella porque ella era diferente. Y cuando la conocieron, se dieron cuenta que era muy entretenido compartir con personas diferentes. Si todos fuéramos iguales, el mundo sería muy aburrido. Imagínense que todos nos vistiéramos igual, habláramos igual, jugáramos a lo mismo. Estaríamos todos los días haciendo los mismos juegos, ya después de un tiempo nos aburriríamos. Entonces, por eso la diversidad es importante, porque es entretenido conocer personas nuevas, jugar nuevos juegos y poder compartir cosas que no sabemos con ellos. Eso, niños, eso significa la palabra diversidad. Para que no se los olvide, diversidad significan diferencias. Bueno, niños, lo han hecho excelente. Nos despedimos, les dejamos un abrazo, muchos cariños, muchos saludos a su familia y nos vemos la próxima semana en un nuevo taller de estimulación de habilidades lingüísticas.